creo que el exceso de burocracia, por parte de las administraciones o las complicaciones que muchas veces hay pues limitan la capacidad de innovar y de crecer del andaluz. Pero yo creo que las cosas están cambiando, la tecnología va mejorando, las redes sociales, la comunicación, los viajes, el idioma, que cada vez ya empieza la gente a darse cuenta de lo importante que es, que también lo han mencionado. Yo creo que eso está haciendo que de alguna manera Andalucía no va a tener límite, ni va a tener freno. Yo creo que tenemos mucha suerte. Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Mainière, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Edición 11. Innovando por tradición. Una conversación con Gonzalo Guillén, director general de Acesur. Acesur es el mejor embajador de uno de los productos más nuestros, el aceite de oliva, en países como Estados Unidos, República Checa, China, Brasil, Líbano, Siria, Portugal y así hasta 120. Por algo es la primera empresa española en fabricación y comercialización de aceites de oliva, sin olvidar vinagres, salsas, aceitunas y pasta. En definitiva, inundando el mundo de sabor desde el siglo XIX, que se dice muy pronto. Gonzalo Guillén es su director general. Señor Guillén, ¿cómo no recordar hoy a don Manuel Guillén, que creó la empresa en aquel molino de aceite? ¿Qué sabe usted o qué le han contado de su ilustre antepasado? Bueno, he escuchado muchísimo y porque en mi casa se vive del aceite de oliva de toda la vida. Entonces, esto es una empresa familiar y toda la vida de Dios se ha hablado de lo que es el aceite, lo que son los abuelos, los bisabuelos y, lógicamente, nosotros somos una empresa que nace en la Roda de Andalucía y del abuelo y bisabuelo de mi padre, o sea que de siempre muy vinculada al negocio del aceite y otros productos agrícolas como eran las harinas, incluso la fabricación de electricidad, o sea que siempre en mi casa se habla de todo lo que ha sido la tradición familiar. Claro, forma parte de la historia y de la vida de todos ustedes, de la familia Guillén. Totalmente, yo no sé, comentaba, yo creo que soy quinta generación en el negocio del aceite. Ya, por tanto, imagínate si se lleva hablando del aceite y de la familia años, ¿no? Y desde la primera generación, desde los tiempos de Manuel Guillén, como dicen ustedes en Acesur, innovando por tradición. Creo que dedican el 0,5% de la facturación a I más D más I, porque yo creo, Gonzalo, que se puede innovar en algo tan tradicional como el aceite. Dice usted, es una frase suya, no paramos de inventar. Es verdad, nosotros somos siempre, o en mi familia siempre ha sido muy innovador, mi padre ha sido una referencia también como persona muy innovadora, pero no solamente innovamos en productos, sino que innovamos en todo lo que es la cadena de valor. Hemos innovado en tipos de envases, hemos innovado en calidades nuevas, he empezado a trabajar con aceites monovarietales, con aceites enriquecidos, con aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico, pero hemos innovado en sistemas de secado de alpeorujos, lo que es el subproducto de la aceituna. Los primeros meter una cogeneración dentro de una refinería y dentro de una planta de secado de alpeorujos. O sea que en procesos, pero también en los primeros que metimos un in-house de un externo para fabricar envases de PET, una de nuestras plantas. O sea que es continuamente, la innovación ha sido algo constante y estamos siempre muy abiertos y la promocionamos internamente. Bueno, tiene usted razón, entonces no han parado de inventar. No hemos parado, ni vamos a parar. Bueno, 500.000 de litros de aceite envasan al día en botellas de cristal y también en bidones de PET. Tengo una curiosidad, señor Guillén. ¿Es indiferente para la calidad final del aceite cuando llega a nuestra mesa que el recipiente sea de cristal o de PET? Bueno, los aceites que envasamos, si son frescos, no tienen mucha incidencia en el consumo normal de una familia, porque el consumo es relativamente rápido y si se consume en un plazo de tiempo de menos de un mes la botella, pues tampoco
se puede a lo mejor percibir mucho la diferencia. Pero si en países donde a lo mejor la rotación es más lenta, donde la compra de una familia de una botella de medio litro pues le puede durar varios meses porque las tradiciones culinarias son distintas, pues entonces muchas veces el envase que sea de vidrio y que sea oscuro o que sea de lata y que proteja de la luz fundamentalmente y del traspaso del oxígeno el envase, pues siempre aguanta mejor la calidad del aceite. Por tanto, bueno, a medio largo plazo sí es muy importante. Para un consumo rápido y un consumo muy frecuente, como es el que hay normalmente aquí en España, pues a lo mejor no es tan diferencial, de ahí que los envases de plástico hayan crecido tanto. Bueno, y hablando de calidad, ¿cómo podemos descubrir que estamos ante un buen aceite de oliva? He participado alguna vez en alguna cata y la verdad es que es muy interesante. Mira, pues yo te diría que en España fundamentalmente los últimos 25 años ha habido una revolución industrial tremenda en el campo y en la forma de tratar los olivos, en la forma de plantar los olivos, como habrás escuchado, los superintensivos, etcétera, etcétera, tanto en secano como en regadío, la forma en que se cosecha, la forma en que ahora se recoge la aceituna y se moltura. Las almazaras se han modernizado de una forma extraordinaria. El tiempo desde que se recoge la aceituna hasta que se moltura es la clave. Cuanto menos tiempo pase y menos daño sufra la aceituna, mejor calidad se obtiene. Y por tanto ahora, después de esta revolución que ha habido, que es impresionante y no tiene parangón en ningún otro país, porque España, aparte de ser líder absoluto mundial, donde más o menos el 50% de la producción mundial de aceite de oliva se produce aquí en España, como tal está liderando la transformación agrícola e industrial, ¿no? Entonces hoy te diría que el peor aceite de oliva virgen extra que tú encuentres en cualquier anaquel de un supermercado hoy en día, seguramente es con diferencia el mejor de hace 25 años. Porque la clave es aceite de oliva virgen extra. No, la clave, hay 3 niveles de calidad, por decir algo, 3 niveles. Cuanto más fresca la aceituna, mejor es el aceite. Por parámetros físico-químicos y por supuesto también desde un punto de vista organoléptico, de sabor. Por tanto, si el aceite es muy bueno, muy fresco, normalmente se le denomina aceite de oliva virgen extra, que tiene que cumplir una serie de parámetros físico-químicos, que si los cumple ya es virgen extra, y luego aparte, en el sector nuestro, tiene que cumplir también que sea aprobado por un panel de cata de expertos. Y se acabó, ese es el primer paso. Segundo paso, si la aceituna a lo mejor no es tan fresca o el resultado por el proceso no ha sido tan bueno, porque a lo mejor estaba sucio las tolvas, estaba sucio el depósito, pues a lo mejor ya desde un punto de vista organoléptico, físico-químico no es tan bueno como el primero, se llama virgen, a secas, pero sigue siendo un aceite excelente, ¿no? Y aquellos aceites que a lo mejor la aceituna pues no estaba sana o que ha sufrido cualquier problema, pues son aceites que llamamos lampantes, que son aceites que lo que hacemos es que los utilizamos para refinar. Refinar es un proceso físico muy simple, que es calentar al vacío, muy resumidamente, calentar al vacío el aceite, con lo cual le evaporamos todos digamos, las imperfecciones, todos los aromas no buenos, y lo que hacemos es se decolora y por tanto sale un aceite que prácticamente no sabe y que prácticamente no huele. Ese aceite que llamamos aceite de oliva refinado, se le añade un poco del virgen extra y se le da un poquito de color y de aroma. Y ese es el famoso 0,4 o 1 grado que vemos en las tiendas, que es un aceite magnífico pues para cocinar y para todo, ¿no? Muchas veces los consumidores nos preguntamos cuál es el proceso que sigue el fruto del olivo desde el árbol hasta que llega convertido en aceite a nuestra casa. Y eso es lo que le pregunto a usted, Gonzalo. Pues el proceso tiene que ser lo más rápido posible, casi que no te dé tiempo a ver la aceituna. La aceituna donde mejor está es en el árbol. Una vez que se saca el árbol, cuanto antes se haga el zumo, porque no deja de ser un zumo. Claro. Esa es la gran diferencia entre aceite de oliva y cualquier otro aceite vegetal, y por eso tiene unas características saludables, físico-químicas y buenas para el cuerpo, que no tienen ningún tipo de igual entre otro tipo de aceites. Eso, cuanto menos tiempo pase desde que se arranca del árbol hasta que se moltura, es decir, se machaca en un proceso de molturación para hacer el zumo, pues esa es la clave, ¿no? Y si además
Por supuesto, la aceituna se ha cogido en vuelo, es decir, que se ha cogido el árbol, que no ha tocado el suelo, que ha ido directamente a un camión limpio, y el camión ha ido directamente a una tolva limpia para el molino. Si eso se hace en un periodo máximo de 2-3 horas, pues el aceite es magnífico. Están ustedes en los 5 continentes, en más de 120 países. Yo le pregunto, ¿en qué lugar del mundo se valora mejor el aceite que ustedes hacen, el aceite de Acesur? Bueno, yo creo que se valora en todo el mundo. A lo mejor nosotros como empresa pues hemos tenido más éxito o hemos desarrollado algunos mercados más que otros, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, tanto por estudios de universidades como de médicos, como de todo tipo de instituciones científicas, se está demostrando que el aceite de oliva es un producto absolutamente saludable, la mejor grasa disponible. Ya lo decía Mahoma, ¿no? Para los islamistas, decía que había 3 alimentos que con eso vive el hombre y que además son lo más sano del mundo, que era el aceite de oliva, la miel y los dátiles, ¿no? Y por tanto es un producto que de toda la vida de Dios ha sido un producto medicinal. Realmente es más que un ingrediente, que un producto, es una medicina, ¿no? para el ser humano. Desde 2 hermanas para todo el mundo, ¿cuál fue, señor Guillén, la primera exportación de Acesur? La primera vez de la aventura de salir al mundo. Pues te cuento, pero me llama señor Guillén y me impone. Pero, Gonzalo. Eso. La primera, bueno, yo me incorporé recién llegado de Estados Unidos a estudiar el COU en aquella época. Por los 80, ¿no? En el 86, que yo venía de estudiar en Estados Unidos y mi padre en aquel momento pues había tenido una persona que le ayudaba con el tema internacional, que se puso enferma y a poco tiempo falleció el pobre. Y me dijo que como yo sabía inglés, que me pusiese en el internacional. Yo cuando me puse allí, me puse un mentor y estaba yo solo, luego puse una secretaria, pero es verdad que mi padre siempre ha tenido mucha vocación de querer vender fuera y querer internacionalizar la compañía, y entonces me empujó y me ayudó y me dio muchísima cancha para trabajar en ese mundo, ¿no? Cuando yo me incorporé teníamos 2 o 3 clientes, uno de ellos era muy importante para la compañía, que era el gobierno de Libia, que mi padre ha comentado muchas veces historias y anécdotas de esos negocios, pero era un negocio muy potente y que fue además uno de los orígenes importantes de la compañía donde está hoy en día. Y luego pues teníamos un par de clientitos pequeñitos, uno en Miami, estamos empezando un proyecto también en Estados Unidos con una marca que se llamaba Itálica, y en ese momento ya me incorporé yo. Y la verdad que bueno, ¿dónde fue la primera exportación? Pues te diría que quizás fue en Libia, donde realmente exportamos, pero a lo mejor mi padre se acuerda de alguna anterior. Y recuerda, le ha contado a su padre cómo fue aquella primera vez, porque yo creo que para una empresa la primera vez que sale fuera de España, que exporta, supone un antes y un después, ¿no? Bueno, eran negocios semiestatales, por tanto todo lo que hacemos era... Después ese negocio perduró hasta casi los años 2000, o sea que yo seguí mucho tiempo después tratando a este cliente que era el Ministerio de Abastecimientos del gobierno de Libia. Y bueno, no dejaba de ser una relación más que comercial, digamos, es una subasta, ¿no? Entonces, tú tienes que cumplir una serie un contrato con una serie de parámetros y de servicios. Y nada más, no había una relación realmente comercial porque no era un país donde se podía generar una marca, era más suplir un suministro que era una necesidad para la población del país, igual que había, recuerdo, mi país se hablaba que Herbas era el proveedor del arroz, nosotros éramos el proveedor del aceite, y así había varios pues, que eran pues, para conservas de pescado, otro pues porque Libia lógicamente importaba casi toda la alimentación que necesitaba el pueblo a través de un ministerio del gobierno, ¿no? ¿Y qué diría hoy Gonzalo a ese empresario que le está escuchando que todavía no ha tomado la decisión de exportar, que vende en España pero no fuera, que le está dando vueltas a la idea? ¿Qué le diría?
¿Qué le diría Hombre, usted? pues que el mundo es enorme, ¿no? Yo te comento, cuando empecé, ya te digo, no vendíamos prácticamente nada. Lo que hay que hacer es primero, ser muy paciente, ser muy constante, tener claro que se quiere crecer y que se quiere salir fuera. Yo me he tirado muchos años pues participando en 10, 12 ferias al año, con lo que eso supone, ¿no? De ir, de noches fuera, de preparación, de conocer gente, la mente muy abierta. Yo estaba muchos años, más de 6 meses durmiendo fuera de casa. Yo he estado viajes en que he estado 12, 14 días durmiendo un día tras otro día, cada día en una habitación. Yo me levantaba, no sabía ni dónde estaba, muchas noches. Y como tú hubieras cenado o hubieras tomado una copita con algún cliente, pues menos todavía, ¿no? Entonces, pues eso es un mundo muy bonito, apasionante, pero hace falta vocación, paciencia y ganas, ¿no? Y sacrificio, porque al final estás muchísimo tiempo fuera, ¿no? Bueno, y un detalle que puede parecer anecdótico, pero que yo creo que no es un detalle menor. Hay que hablar inglés, ¿no? Hombre, yo creo que es fundamental. Yo creo que hoy en día el idioma de los negocios, para bien o para mal, es el inglés en casi todas partes, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Accesur es una empresa con mucha historia. El origen de la empresa lo buscamos o lo encontramos en el siglo XIX, pero hace siglos ustedes tuvieron un aliado que enviaba aceite desde aquí hasta América, exactamente desde la hacienda Guzmán en la Rinconada. Le hablo de Hernando Colón, el hijo del descubridor. ¿Fue su primer exportador, Gonzalo? Bueno, a lo mejor por coincidencia sí, porque Hacienda Guzmán es una finca y una hacienda que la verdad es espectacular, que mi padre adquirió pues hace más de 40 años y que le ha puesto muchísimo cariño. Hoy en día es la sede de la Fundación Familiar también, la Fundación Juan Ramón Guillén. Y es curioso porque esa es una hacienda que fue durante más de 200 años la principal fábrica, la fábrica más grande del mundo de aceite de oliva, de producción. Es la única hacienda. Las haciendas antes eran fábricas, venía de facenda, de fabricar, no eran como los cortijos. Esto lo explica también mi padre muy bien. Y todas las fábricas de aceite de oliva normalmente tenían una torre, que era una torre de contrapeso, porque se fabricaba el aceite, se exprimía con unas vigas, haciendo contrapeso contra el peso de la torre y una piedra al final de la viga. Y entonces ese contrapeso exprimía la aceituna, y normalmente las haciendas tenían una torre, y la hacienda Guzmán es la única hacienda que existe que tenía 3 torres, por tanto tenía 3 molinos, y de hecho los tenía. Hoy en día sigue uno intacto de como era hace 500 años, merece la pena conocer. Sí, la verdad es que es un sitio, yo he tenido la suerte de conocer la Hacienda Guzmán, y es una joya. Son 300 hectáreas que albergan, por cierto, el museo de olivos vivos más grande del mundo. Creo que son 160 olivos aproximadamente, más o menos. Vamos añadiendo, entonces, ¿no? Aproximadamente, sí. ¿Qué diferencia el aceite que se produce aquí al que ofrecen olivos de otras latitudes, Gonzalo? Bueno, cada vez menos. La diferencia fundamental, porque las variedades comerciales cada vez son más comunes. No hay tantas variedades, porque los nuevos productores, el nuevo mundo productor de aceite de oliva normalmente es con sistemas superintensivos. Y las variedades que se utilizan pues son la arbosana, la arbequina, la lechiana, el coroneiki, una serie de variedades que empiezan a ser ya bastante comerciales a nivel mundial. Y la única diferencia que hay entre un hemisferio y otro hemisferio es que aquí se produce en una parte del año y en el otro hemisferio se produce justo en la otra parte del año. Por tanto, la frescura de los vírgenes extras aquí es muy buena los primeros 6 meses del año, y los segundos 6 meses del año es mejor, es más fresca en el hemisferio sur. Y hay mucho vaivén de aceites pues para ir refrescando, ¿no?, de alguna manera los aceites. Tengo aquí un dato que no sé si coincide con los que usted maneja. En los últimos meses el consumo mundial de aceite ha bajado. ¿Qué datos o qué previsión tiene usted para 2025? Bueno, ha bajado porque en el año 22, año 23, hemos tenido 2 de las peores cosechas del siglo XXI.
y lo cual era muy raro porque nunca se daba, siempre había una becería, pero 2 veces seguidas una mala cosecha ha sido muy raro, pero la verdad que hemos sufrido unas inclemencias climáticas importantes, la sequía ha sido muy grave y eso ha hecho que haya muy poca disponibilidad. Los precios han disparado, ha caído el consumo, lo que tú comentas, en torno a un 30% en estos 2 meses, tanto a nivel consumidores del Mediterráneo, países del Mediterráneo, como fuera del Mediterráneo, en algunos países mucho más, otros países menos, pero la media puede estar ahí, y yo soy optimista en que se recupere ese consumo. No sé si será todo el 100% antes del año 25, pero si se normalizan las cosechas, como parece que se está normalizando ya la climatología, pues seguro que lo recuperamos, porque el aceite de oliva al final es un aceite aspiracional, es decir, la gente, si no hay mucha diferencia de precio con otros aceites, prefiere comprar aceite de oliva, por todo lo que conlleva el aceite de oliva, ¿no? Y entonces, pues, hemos llegado a tener una diferencia de hasta 8 y 9 veces con un aceite de semillas, era muy difícil para muchos consumidores. Escuche, porque seguro que le resultará familiar esta frase. Lo bonito que tiene el aceite es que cada día que pasa hay más estudios de salud y más defensores de su calidad y de lo medicinal de su consumo. Son palabras suyas. Estoy de acuerdo. O sea que llevan al optimismo también, ¿no? Confirman lo que me acaba de decir. Absolutamente. Tú fíjate que el aceite de oliva se vende lo que se produce. No se vende más porque no hay. O sea que es un producto que normalmente tiene muy poco excedente. Entonces tiene un mundo abierto, ¿no? Cuanto más seamos capaces de producir, seremos más capaces de vender. No quiero terminar esta conversación sin felicitarle, con algo de retraso, es verdad. Usted, Gonzalo, fue reconocido como el mejor directivo embajador del Sur por la Asociación de Empresarios del Sur de España. ¿Qué argumentos destacaría usted para subrayar el trabajo de las empresas andaluzas? Le pido que ejerza de embajador ahora que le están escuchando en cualquier punto del mundo. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de estar en una parte de España y de Europa que somos unos privilegiados, ¿no? Por todo, porque es por el tipo de sociedad que tenemos, por la climatología, por la capacidad del andaluz de innovar. Yo creo que es innovador y lo ha demostrado desde lo que tú comentabas del descubrimiento de América, ¿no? Todo parte de aquí y yo creo que eso al final lo que hace falta muchas veces es empujar ese espíritu que está guardado en el andaluz y facilitarlo, ¿no? Creo que el exceso de burocracia por parte de las administraciones o las complicaciones que muchas veces hay pues limitan la capacidad de innovar y de crecer del andaluz. Pero yo creo que las cosas están cambiando, la tecnología va mejorando, las redes sociales, la comunicación, los viajes, el idioma, que cada vez ya empieza la gente a darse cuenta de lo importante que es, que también lo han mencionado. Yo creo que eso está haciendo que de alguna manera Andalucía no va a tener límite, ni va a tener freno. Yo creo que tenemos mucha suerte. Sé que el aroma de la tradición, la esencia de empresa familiar, se sigue respirando en Acesur, el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Seguro, Gonzalo, porque emplean tiempo y esfuerzo en mimar cada detalle de todo este proceso, desde el árbol hasta que el aceite llega a nuestra casa, con marcas como Coosur o La Española, la marca de aceite de oliva español más vendida en el mundo. Y siempre, como dicen ustedes, innovando por tradición. Muchas gracias y a seguir llenando de sabor el mundo. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainier, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.